Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, bendito Dios. Primeramente por tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor, otorgados a cada uno de nosotros en esta mañana, Padre. Estamos aquí reunidos como cuerpo de Cristo, Señor, y nunca se nos olvida que el propósito principal es venir y glorificar tu nombre, Padre. Venir a conectarnos contigo, conectarnos, Señor, como cuerpo de Cristo, para poder salir y conectarnos con los de afuera. Por eso te rogamos, Señor, humildemente que por favor en esta tarde nos reveles tu voluntad por medio de tu bendita palabra, Señor. Te rogamos que abras los ojos de nuestro entendimiento, Padre, para poder recibir lo que tienes, Señor, las ricas e inescrutables riquezas, Señor, que tienes preparados para cada uno de nosotros en tu palabra, Señor. Si alguien en este día ha venido abrumado, cansado, Señor, tal vez gateando, arrastrándose, Señor, con una vida de pecado, Señor, o cansado, Señor, tal vez de este caminar cristiano, Padre, yo te ruego que sea tu palabra fortaleciéndonos por medio de tu Espíritu Santo, enseñándonos todas las cosas, y que de esa manera nos recuerdes todo lo que hemos aprendido de parte tuya, mi Señor. Todo esto para que tu nombre, Señor Jesús, sea siempre glorificado. Amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Y en esta tarde vamos a estar viendo a Romanos capítulo 6. No sé si Chava pueda empezar la proyección ahí, por favor. Romanos capítulo 6. Y antes de comenzar el capítulo 6, vamos a tener rapidito una recopilación de todo lo que ha pasado hasta este entonces. Y aquí en Capilla Calvario estudiamos la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y hoy estamos estudiando de un tiempo para acá el libro de Romanos. Empezamos en Romanos capítulo 1 hace unas semanas atrás, mirando el poder del evangelio. Nos dice el apóstol Pablo que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y después al griego. Nos mostró el apóstol Pablo que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y que el hombre que recibe el evangelio, el cual es el hombre justo o justificado, vivirá por medio de la fe. Enseguida, en el mismo capítulo 1, miramos la condenación del hombre. Y estuvimos mirando tres personajes importantísimos para nosotros. El primero de ellos es el hombre perverso. El hombre que ha cambiado la gloria de Dios por la imagen del hombre corruptible. Y se ha hecho imagen de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y ha dejado la gloria de Dios a un lado, corrompiéndose totalmente. Después miramos en el capítulo 2 al hombre moral, a ese hombre que dice, bueno, yo no tomo, no fumo, no engaño a mi mujer, yo no hago nada malo. Pero ese hombre moral lo que hacía es que estaba desechando la gracia, el amor y la misericordia de Dios, y estaba amontonando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Enseguida miramos al tercer hombre, que es el hombre judío, el hombre religioso, el hombre que tiene la ley, y dice que este hombre enseña, pero no se enseña a sí mismo. Predica que no se debe de hacer algo, pero está haciendo lo contrario. Entonces miramos como culminación en el capítulo 3 que el apóstol Pablo nos dice que no hay nadie bueno. Todos nos hemos hecho a una inútiles, nos echamos a perder. Y ahí mismo en el capítulo 3 el apóstol Pablo nos lleva a un quirófano, en donde somos explorados, examinados por dentro, y la verdad estamos podridos totalmente. Dice que nuestra lengua está llena de veneno, que nuestra garganta es como un sepulcro abierto, y llega la culminación de que no hay temor de Dios delante de los ojos de Dios. O sea, todos estamos caminando sin ese temor de Dios. Pero entonces, dentro de este proceso de condenación, el apóstol Pablo nos presenta algo hermoso que usted y yo hemos recibido solamente y absolutamente por la gracia de Dios. Y esto fue por medio de la fe, por creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Esto se llama la justificación. Y hemos sido justos delante de la presencia de Dios por tan solo creer en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, muerte y resurrección. Ahora nos considera justificados. En el capítulo 4 el apóstol Pablo nos presentó dos ejemplos preciosos del Antiguo Testamento para que nadie diga, como lo había dicho él antes, que todo se calle en la boca. Nadie puede jactarse de que por sus obras ha alcanzado salvación.
salvación o justificación, y nos presenta la obra de Abraham, que Abraham le creyó a Dios y fue contada por justicia. O sea, su fe le fue contada por justicia. También nos presenta a un hombre pecador, un hombre que siendo rey pecó deliberadamente, pero se arrepintió, le pidió perdón al Señor, y por medio de esa fe, creyendo que ya había sido justificado, él fue perdonado y restaurado nuevamente. Este es el rey David, y nos presenta entonces en este capítulo 4 que no solamente para para Abraham y para David, sino para que todos los que son por medio de la fe que creyó Abraham, se nos ha sido contada por justicia. Y nos sigue presentando entonces esta preciosa doctrina de la justificación por gracia, por medio de la fe. Y en el capítulo 5 nos presentaron las semanas antepasadas los grandes beneficios de la justificación. Y uno de los más importantes es tener la paz con Dios, porque hemos sido reconciliados con Él, con nuestro Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos presenta el libre acceso al trono de la gracia. Nos presenta el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, y nos da este importante ministerio de la reconciliación. Y es importantísimo el saber que dentro de la justificación que hemos recibido, el Señor todavía añade a nosotros, o nos es contada por justicia, o nos añade regalos. Esos regalos y esos beneficios que miramos en el capítulo 5 después fueron contrastados por la grande diferencia que nos da el apóstol Pablo entre el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán dice que por medio de Adán nosotros recibimos la muerte y la condenación. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No podíamos alcanzar la gloria de Dios de ninguna manera, porque por medio del pecado de Adán, la culpabilidad y eso se me fue ahorita el rollo. La culpabilidad y la muerte que recibimos por causa del pecado de Adán fue imputado en cada uno de nosotros. Pero enseguida nos presenta el postrer Adán, al cual es Jesucristo. Y por medio de Jesucristo nosotros recibimos perdón de pecados, recibimos la gracia y recibimos la vida eterna. Y ahí estábamos entonces en el capítulo 5. Y para poder empezar el capítulo 6, que va a ser una serie de preguntas retóricas en la que no tenemos que encontrar respuesta, porque el mismo apóstol Pablo nos va a dar la respuesta inmediatamente. Tenemos que entender desde el capítulo 5, versículo 20. Por favor, abra su Biblia, si la tiene, y vamos al capítulo 5, versículo 20 del libro de Romanos. Dice de esta manera: la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, con lo que culmina en la contrastación que hace entre el primer Adán y el postrer Adán, el cual es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Adán, no va a haber otro Adán, no hay un segundo, tercer, cuarto Adán, no, es solamente último Adán, postrer Adán, el cual es nuestro Señor Jesucristo, por el cual recibimos la gracia, el perdón de pecados y la vida eterna. Dice entonces que esa ley que se introdujo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, estuvieron estacionados por algunos meses delante del monte Sinaí. Y Dios le da a Moisés las tablas de la ley, más aparte le da leyes morales, leyes cívicas, para que ellos que eran esclavos aprendieran a ser un pueblo, aprendieran a ser una nación santa, aprendieran a ser una nación de sacerdotes separados para Dios. Y en ese momento que le da la ley, entonces se introduce, pero la ley se convierte como un espejo. Y la ley lo que hacía era poder mirar y mostrar las impurezas del ser humano. Y en cuanto la ley decía: no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, todo el mundo hacía todo lo contrario.
Hacía todo lo contrario, y entonces cuando se introdujo esta ley, el pecado empezó a abundar cada vez más, empezó a crecer, empezábamos nosotros a hacer lo que se nos decía que no teníamos que hacer, lo empezábamos a hacer, se puede decir, hasta más al propósito, más adrede, como decimos. Pero dice el apóstol Pablo, entonces cuando el pecado sobreabundó, o sea, se saturó de pecado el mundo, ya no había solución. Ya la ley nos habíamos dado cuenta de que absolutamente nadie podía cumplir la ley, porque el que quebrantara un punto de la ley, quebrantaba todos los puntos. Y el que quebranta un punto de la ley, muera irremisiblemente. Entonces ese pecado empezó a sobreabundar. Lo que hizo entonces que cuando abundó, estaba saturado de pecado, Dios provee una nueva solución en la persona de Jesucristo. Él mismo, encarnándose en la persona de Cristo, manda a esa justicia para que la gracia pueda sobreabundar. Esto quiere decir que sea mucho más. No encuentro la palabra para poder decir y comparar la gracia en comparación con el pecado. Lo único que puedo decir es mucho más. Abundó la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces, porque así como el pecado reinó para muerte, el pecado estaba reinando, controlando, gobernando y llevando a todos los hombres al pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, nos va a decir el apóstol Pablo. Dice, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Cuando la gracia de Dios fue introducida por medio de la persona de Jesucristo, dándonos salvación por medio de esa gracia, por tan solo creer, por medio de la fe, es entonces cuando esta gracia empieza a sobreabundar, y sobreabunda o llega a cubrir multitud de pecados. Es cuando esta gracia verdaderamente toma el control y empieza a reinar sobre la persona que es justificado, el hombre y la mujer que es justificado. Entonces, cuando miramos esto, para empezar el capítulo 6, muchos podíamos llegar a pensar y a distorsionar esta doctrina de la justificación pensando, bueno, esto se oye excelente, a Dios le gusta perdonar porque el pecado abunda, pero la gracia sobreabunda. A mí me gusta pecar, pues seguiré pecando. Ahora sí le voy a echar ganas deliberadamente, porque entonces mientras más peque, más se va a mostrar la gracia de Dios y más pronto voy a ser yo justificado y Dios va a ser más glorificado. Pero el apóstol Pablo tiene la respuesta para esto en el capítulo 6. Y ahí en el capítulo 6 vamos a mirar entonces 4 pasos importantísimos y súper rapidísimos que nos van a ayudar en el proceso de la santificación. Ahora ya no estamos en la justificación, terminamos en el capítulo 5 y empezamos ahora con el proceso y el estado. ¿Por qué es un estado? Porque Dios dice en su palabra, sed santo, porque yo soy santo. Él nos mira santos, puros y sin mancha delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nos dice que es un proceso, y en Filipenses 1:6 nos dice que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que si estás el día de hoy en este lugar, es porque Dios te ha traído para santificarte por medio de su palabra, por medio de la comunión con Cristo, por medio de la comunión con los santos. Entonces, ¿tenemos que seguir pecando de gran manera para que la gracia siga abundando? ¿Qué nos contestará entonces el apóstol Pablo aquí en el capítulo 6? Y vamos a mirar estos 4 pasos importantísimos. El primero de ellos es el saber. Número 2 es considerar. Número 3 es el presentar. Y número 4 es el obedecer. Vamos a mirar primeramente qué nos contesta el apóstol Pablo a esta aberración o a esta distorsión que se puede formar cada uno de nosotros si no entendemos correctamente lo que Dios está haciendo en sobreabundar la gracia que reine en cada uno de nosotros. Y empieza el apóstol Pablo con una pregunta. Capítulo 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él mismo empieza con esta pregunta y dice, entonces, ¿seguiremos en el pecado? ¿Perseveraremos? ¿Seguiremos en la práctica del pecado para que la gracia siga abundando en nosotros y Dios siga siendo glorificados? O sea, pues a mí me gusta mucho pecar. A Dios le gusta mucho perdonar. Entonces lo que tengo que hacer es seguir pecando, que Dios me siga perdonando, la gracia sigue abundando. Pero ¿cuál es la respuesta del apóstol Pablo? ¿Cuál será? Dice entonces, de ninguna manera. Esa palabra de ninguna manera en el griego original es un rotundo no. Como dijéramos allá en la Ciudad de México, nel carnal, no, no se hace. O como dijera Cris en tiempos antiguos, ¿cómo decía? Túmbate el rollo. O sea, de ninguna manera. Esto no es posible. No es posible que sigamos pecando para que la gracia de Dios siga abundando. Y empieza en el versículo 2 diciendo, de ninguna manera. ¿Pero por qué, Pablo? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que está diciendo el apóstol Pablo, pues, ¿qué no sabes que estamos muertos al pecado? ¿Qué no sabes? Y ahorita nos va a explicar que nuestro cuerpo carnal ha sido crucificado, sepultado juntamente con Cristo, pero también ha sido resucitado juntamente con Él. Y si estamos muertos, pues un muerto no puede seguir pecando. ¿Cuándo has visto tú en un velorio o cualquier muerto que ya esté en el ataúd, que de repente se levante y diga, ay, ahorita voy a echarme una bailadita o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? De ninguna manera, no se puede. No tiene efecto el pecado en una persona muerta. Dice entonces, pues si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo va a ser que podamos seguir viviendo en el pecado? O sea, para empezar, número 1, es imposible que nosotros sigamos pecando o que el pecado siga reinando en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Simplemente por eso. Y vamos a mirar el primero de los pasos, Chava, por favorcito. El primero de los pasos empieza allí en el versículo 3. Y es el primero de los pasos en esta santificación es saber. ¿Saber qué? Saber que nuestro viejo hombre o nuestra vieja naturaleza está así, está muerta. Ya está etiquetado el cuerpo de pecado. Dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, nos está diciendo el apóstol Pablo, el saber, usa la palabra ginosco, conocer, saber íntimamente, estar completamente seguro de una forma personal, íntima, de que nosotros ya estamos muertos, los que hemos sido justificados. Uno de los grandes problemas que existen en nuestra congregación, en nuestras congregaciones o en la iglesia actual de hoy en día, es el desconocimiento de la palabra de Dios. Dicen los profetas del Antiguo Testamento, mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y es tan importante el saber que estamos muertos en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? De la representación del bautismo. Ahora, el bautismo no tiene un efecto de salvación. El efecto que tiene es verdaderamente para identificación con Cristo. Lo que pasa en el momento del bautismo es de que usted, cuando se bautiza, es sumergido totalmente en el agua, que es la palabra en griego baptizo, sumergido, cubierto totalmente en el agua, el cual representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo y por ende la muerte de usted cuando está siendo sumergido en el agua. Pero cuando salimos del agua inmediatamente estamos representando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y esto solamente nos lleva a una identificación con Él de lo que verdaderamente pasó dentro de cada uno de nosotros. Es tan lamentable hoy en día que encontramos cristianos que dicen, yo me quiero bautizar porque pues ya quiero ser salvo, pero el bautismo no te va a dar salvación. Es solamente identificación con Cristo Jesús en su muerte y resurrección.
En el otro lado de la moneda encontramos personas que dicen, bueno, yo me quiero bautizar porque estoy padeciendo con este pecado, pero ya no quiero estar pecando de eso, mejor me quiero bautizar. No, el bautismo tampoco es para santificación. El bautismo es para que nosotros podamos representar a Jesucristo como creyentes y salir vivos en esa resurrección y vivir una vida nueva o una novedad de vida, dice el apóstol Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir que una vez que nosotros hemos efectuado ese bautismo interior, primeramente aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, Él nos da de su Espíritu Santo, y lo que se espera, el primer proceso, que es la regeneración al ser justificados por medio de la fe. Es todo por su gracia. Nos dice 2 de Corintios capítulo 16 versículo 17: por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, algunas cosas son hechas nuevas. ¿Dice eso? Poquitas cosas son hechas nuevas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todas las cosas son hechas nuevas. Y por medio del bautismo que pasó interiormente, o el sumergimiento en la persona de Cristo y el resucitar de nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, hemos sido levantados para vivir una vida como creyentes en novedad de vida. Todas las cosas deberían de ser hechas nuevas. Eso es lo primero que tenemos que saber. Versículo 5, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Quiere decir que si fuimos plantados o enterrados juntamente con Él en la semejanza o en la misma forma de muerte, tendremos que salir resucitados juntamente de la misma manera que Él resucitó. 3 días pasó en la tumba, pero la tumba no pudo retenerlo. Pero cuando Él se levanta por el Espíritu que le ha vivificado, se resucita con un cuerpo glorificado para andar en una vida nueva. Ya no hubo milagros, hubo 40 días de apariciones continuas en las que después de esto fue ascendido al Padre. En el caso de nosotros, nos dice el apóstol Pablo que esa glorificación ya se llevó a cabo. En el capítulo 8, versículo 30 y 32, vamos a mirar que Él ya nos justificó, Él ya nos predestinó y también ya nos glorificó. ¿Por qué? Porque Él llama a las cosas que no son como si ya fueran. Y Él ya nos considera que nuestro cuerpo ha sido glorificado, que es el final proceso de esta santificación. Dice entonces, sabiendo, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está, si volvemos otra vez, primeramente saber que ese es nuestro viejo hombre, ese es el cuerpo del pecado. ¿Y saben en dónde estamos usted y yo? En nuestra vieja naturaleza. Ahí estamos, en una mesa fría con una etiqueta que dice cuerpo del pecado. Está muerto. Somos libres del pecado, ya no tiene potestad, ya no reina sobre nosotros, porque no puede tener efecto sobre un cuerpo muerto. ¿Cuándo han mirado que una persona que está muerta, de repente lleguen los de la Coppel y le digan: buenas tardes, venimos de la Coppel a que nos dé el abono a la persona que se murió? Claro que no, ya ha sido justificado, ya no tiene ese poder, ya no tiene ese efecto. Pero dice entonces que nuestro cuerpo muerto está juntamente crucificado con Cristo. ¿De qué manera? Usa esta palabra juntamente para decir algo que ha sido pegado con cemento, con cola, colado, como le quieras decir, pero algo que no se separa, algo que está unido eternamente y para siempre. Usa el mismo simbolismo del matrimonio para poder decir: y serán una sola carne. Eso es lo que somos usted y yo en Cristo, una sola carne. Estamos pegados, colados juntamente con Él en su muerte,
Y de la misma manera que estamos pegados con Él en su muerte, lo estamos en la de su resurrección. Fue entonces crucificado juntamente con Él. Nos dice el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Mas ya no vivo, ¿quién? Yo ya no vivo, ya estoy muerto, estoy allí muerto. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me salvó y entregó su vida por mí. Qué precioso es esto, hermano, el poder saber de que mi vieja naturaleza ya está muerta. Y ahora Jesucristo es el que vive en mí y yo vivo en Él. Esta es nuestra posición en Cristo. Dice entonces en el versículo 7, sigue diciendo, versículo 7. Ahí en el final del versículo 6, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque ese cuerpo fue destruido. Esa palabra destruido quiere decir que el cuerpo viejo o el vieja naturaleza de nosotros fue puesto fuera de servicio. O sea que ya no está en servicio, que ya no está en circulación. Tenemos que decirle diariamente a esta carnita podrida y a este cuerpo de pecado que sigue todavía ahí, pero que ya ha sido muerto con Cristo. Tenemos que decirle, hoy no circulas, hijo. O sea, no circulas, estás fuera de circulación, estás fuera de tiempo, estás fuera de servicio. Ya no tienes potestad sobre mí. Está muerto, es lo que está. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, si el cuerpo de Jesucristo ha muerto totalmente al pecado, y dirás, ¿qué estás diciendo? No se halló pecado en Jesucristo. Tienes toda la razón. No se halló pecado en Él. Él fue totalmente santo, como hijo de unigénito, hijo de Dios, pero en la muerte, en la cruz del Calvario, dice que todo mi pecado, todo tu pecado, toda la maldición fue clavada en la cruz del madero para que pudiera cumplir así la ley que exigía la paga del pecado, el cual era la muerte. Y esa muerte entonces lo hace maldito. Dice la palabra de Dios, maldito es todo aquel que es clavado en un madero. Él cargó mis enfermedades, Él cargó mis maldiciones, Él cargó con todo mi pecado. Y la muerte ya no puede enseñorearse de Él, como la muerte espiritual ya no puede enseñorearse de ningún creyente, de ningún cristiano. Pero vamos a morir. Claro que sí, vamos a morir en este cuerpo de muerte, en este cuerpo que va a haber corrupción, que se lo van a comer los gusanos, que se va a desintegrar si no viene antes la venida o el arrebatamiento de la iglesia. Pues vamos a pasar esa corrupción, pero espiritualmente ya no podemos morir. ¿Saben ustedes que el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, cuántas veces nace? ¿Cuántas veces nace? 2 veces. Nace por el agua y por el espíritu, y nace de la forma natural. Pero ¿cuántas veces muere? Una sola vez. Solamente muere en la muerte física, pero no hay muerte segunda para él, porque ha recibido la promesa de vida eterna. Y así entonces el apóstol Pablo va a presentarnos el segundo paso dentro de este proceso de santificación. Y el segundo paso, que está del versículo 11 al 13, es el considerar. Dice ahí en el versículo 11, perdónenme, voy volando, ya casi acabamos. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en el segundo paso que tenemos que dar para llevar esta santificación, que es de día a día, porque la gracia es algo diario. Y la santificación es un proceso de día a día, 24 horas al día, 7 días a la semana. Dice entonces que para dar ese segundo paso, usted y yo tenemos que considerarnos. Y esa palabra considerar es una palabra en griego que quiere decir
hazte un inventario, échale lápiz, haz la cuenta de quién eres y lo que eres. Ya el apóstol Pablo no nos da una lista de lo que podemos o no podemos hacer. Hay congregaciones, hermanos, tristemente, que dice J. Vernon McGee, tienen los 20 mandamientos en lugar de 10 mandamientos. Y en cuanto entras dice, ok, en esta iglesia solamente puedes hacer esto, mujeres no pantalones, hombres pelo corto, esta clase de vestidura, y no puedes ir al cine, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y básicamente te están diciendo todo lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Pues porque se están acostumbrados los creyentes a que se les haga una cuenta de parte del pastor, de parte de los líderes, pero ellos no han tenido la capacidad de considerarse, de hacerse un conteo, de hacerse un inventario, de contabilizar en las cosas en las que sí puedes hacer, en lugar de enfocarse en las cosas de las que no puedes hacer. Dice entonces, considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando tú te consideras y haces el conteo y dices, bueno, ¿de qué me conviene a mí si hago esto, esto y esto? Para nada. Aparte no puedo porque estoy muerto. Mejor me considero vivo y miro lo que sí puedo hacer por la gracia, el amor y la misericordia de Dios que me ha sido dada, y el Espíritu Santo que opera en mí para poder llevar el evangelio a toda criatura y cumplir así la gran comisión. Dice pues el apóstol Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, si entonces Jesucristo está vivo en ti y te has hecho el conteo o te has considerado ya muerto y dices, pues no puedo hacer eso porque ya estoy muerto, y un muerto pues me considero muerto, no puedo hacerlo. O sea, ya me morí, el viejo Pancho ya murió, no tiene efecto en lo que puede hacer. Pero entonces, ¿por qué sigo pecando? Aquí viene entonces una de las preguntas del apóstol Pablo y nos dice que no reine pues el pecado, que no sea el rey de tu vida, que no esté gobernando nuevamente en tu cuerpo mortal, o sea, en esta carne que siempre está ligada o tiene la accesibilidad de poder inclinarse hacia sus deseos pecaminosos, de modo que la obediencia, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Algunas de sus Biblias dicen concupiscencias. ¿Qué es eso? El deseo carnal. Las cosas que yo quiero, las cosas que mi carnita me está pidiendo. Bueno, mi carnita me pide esto, pues hay que darle gusto al cuerpo, ¿no? Entonces dice, no dejes que reine eso, no dejes que esté gobernando. ¿Por qué? Porque estás muerto y porque estás vivo en Cristo Jesús. Ahora sí que, como dicen por ahí, en una de las logos que aparecen en algunas etiquetas o camisetas, ¿qué haría Jesús en una situación así? Pregúntate, ¿qué haría Jesús cuando te encuentras en medio de una tentación de la concupiscencia de tu cuerpo? Y es que estás vivo para Él, pero muerto para el pecado. Dice entonces, ni tampoco, vamos al tercer paso de este proceso, por favor, Chava, ni tampoco, número 3, presentar. Esto es lo que vamos a hacer en el tercer paso, vamos a presentar o presentarnos delante de Dios. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer en este proceso de santificación? Dice ahí, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado entonces no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice el apóstol Pablo, pues fácilmente estás muerto. No te presentes en tu cuerpo, o en tus miembros a la iniquidad, a la maldad, al pecado. O sea, no te prestes en tus miembros, tus manos, tus pies, tus ojos, todo tu ser. No lo presentes para el pecado, sino presenta tus miembros para la justicia, para el servicio de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, nos dice el apóstol Pablo, os ruego, hermanos, por las misericordias de vuestro Dios, que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, que es vuestro culto racional, vuestro culto lógico. Lo que tenemos que hacer día con día es presentarnos delante de Dios, sabiendo de que esta concupiscencia en nuestro cuerpo nos arrastra, nos lleva a pecar. Si le damos rienda suelta, va a empezar a reinar el pecado en nosotros. Pero si verdaderamente presentamos nuestros miembros a la justicia, entonces cada día vamos a estar sometidos a la voluntad de Dios. Dice entonces, ¿por qué? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado, si lo hacemos, no tiene señorío, no tiene potestad de nosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es eso? ¿Por qué nos dice eso? Porque ya no estamos bajo la ley, porque no tenemos los 10 mandamientos. La ley no ha sido abrogada. La ley va a vivir eternamente y para siempre, y siempre va a tener su efecto en todo momento. Pero no estamos bajo la ley, estamos bajo el periodo de gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe. Y entonces en esta gracia no tenemos que ir cada día y leer los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, no dirás falso de testimonio. No tenemos una lista de cosas de las que no tenemos que hacer, sino que la gracia nos provee la oportunidad para hacer las cosas que sí podemos hacer en Cristo y vivir una verdaderamente vida en libertad. La libertad del pecado que nos lleva a la libertad de vivir en Cristo una vida buena, una vida sana. Y dirás, bueno, pues yo realmente no hago muchas cosas malas. No tomo, no fumo, no engaño a mi mujer. O sea, no se trata de ser solamente buenas personas. Es algo activo. No se trata de decir, pues yo ya me porto muy bien, hermano, de verdad. Me la paso en la casa y no le hago daño a nadie. No tomo, no fumo, no veo nada malo. Pues sí, pero no se trata solamente de poder llegar a ser buenas personas. Dios no hace buenas personas. Dios resucita a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él, el que cree, dice, el que aunque esté muerto, el que cree en mí, vivirá. ¿Por qué? Porque Él resucita personas muertas. Él quiere darnos una vida nueva, y dentro de esa vida nueva nos va a dar la oportunidad de poder servirle con nuestros miembros. Dice entonces el siguiente de los pasos, el cual es la práctica en obediencia, paso número 4. ¿Qué tenemos que hacer una vez que hemos presentado nuestros miembros? Pues obedecer. Y ese es el último de los pasos. Dice pues, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, vamos a seguir pecando porque no tenemos una lista a la entrada de la iglesia y una lista en la casa en la que nos digas, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto otro. De ninguna manera. Ya no estamos bajo esa ley, pero estamos bajo la gracia, dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis ¿qué? Obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Pero si vas a obedecer pecado, te vas a convertir en su esclavo, y el pecado te va a dar su paga. La vamos a mirar ahorita. Y si quieres tú ser siempre accesible a estar pecando, te has convertido en esclavo del pecado. Pero si tú decides en tu libre albedrío y en esta libertad a la que Cristo te ha llamado, si tomas la decisión de poder ser libre para poder servir a la justicia, para poder servir al Señor, vas a recibir esa santificación y esa vida eterna. Nos sigue diciendo el apóstol Pablo, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Gracias a Dios. Y le damos gracias a Dios verdaderamente. En el capítulo 7 va a irrumpir el apóstol Pablo en la misma frase. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y verdaderamente el creyente tiene que estar agradecido por Dios, por haber recibido el mensaje del evangelio. Aquella forma de doctrina que recibiste desde el principio. ¿Cuál es? El apóstol
Pablo le dice a Timoteo que es esa misma sana doctrina o el evangelio de la gracia. Quiere decir que gracias a Dios por haber recibido el mensaje del evangelio. Pero no solamente eso, no te quedes con el mensaje del evangelio que recibiste cuando se te fue transmitido, pero la palabra de Dios es la que nos sigue santificando día con día. Es la palabra de Dios la que nos lleva en una relación de obediencia directamente para con Dios. Si no estamos llevando a cabo una comunión y conexión con Jesucristo por medio de su palabra, difícilmente vamos a estar obedeciendo a Dios. Y esto no nos va a llevar a la santificación, nos va a llevar a un estancamiento, nos va a llevar a estar siempre conformados solamente con no hacer cosas buenas, pero no nos va a llevar a un activismo, a servir a Dios ofreciendo nuestros miembros a esa justicia. Dice el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentar vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Gracias, Pablo, ya era mucha teología. El libro de Romanos es considerado un tratado teológico en donde encontramos las doctrinas de la fe cristiana. Pero gracias por Pablo que nos habla como humano, nos habla como personas. ¿Y qué nos dice fácilmente? ¿Quieres seguir sirviendo a la inmundicia? ¿Quieres seguir sirviendo al pecado? Vas a recibir la muerte. Pero ¿quieres servir a Dios, a la justicia? Vas a recibir cada día la santificación. Es lo importante de mantener esa conexión con Cristo, conexión en su palabra, conexión con los demás, porque cada día somos justificados un poco más, justificados un poco más, justificados un poco más. Dice entonces que cuando nosotros presentamos nuestros miembros, estamos sirviendo a la justicia y vamos a recibir la santificación y la vida eterna. Versículo 20. Cuando eras esclavos del pecado, eras libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Antes, cuando éramos esclavos del pecado y hacíamos lo que bien nos convenía, pues nosotros éramos esclavos del pecado. Y todas esas cosas, ahora si podemos voltear para atrás, si eres un creyente y has sido justificado, voltea un poquitito para atrás. Dicen que para atrás ni para agarrar vuelo, pero acuérdate un poquito y te vas a dar cuenta qué vergüenza. Y no solamente era la vergüenza que pasábamos, sino la vergüenza que traíamos a nuestra familia, la vergüenza que traíamos a nuestra colonia, la vergüenza que traíamos a todos los que nos rodeaban. ¿Por qué? Porque siempre traía para fruto la muerte. No había ningún fruto, no tienes nada, no has logrado nada de aquella vida pecaminosa. Pero ahora nos dice el apóstol Pablo, versículo 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. 22, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hecho siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿la qué? La santificación y como fin la vida eterna. A veces pensamos que el simple hecho de poder venir a la iglesia y portarnos bien ya lo es todo. Pero también el apóstol Pablo nos dice la importancia de servir al Señor, de servir en adoración, de servirle constantemente con nuestros miembros, el presentarnos directamente, constantemente a nuestro Dios para ser instrumentos de justicia. Eso nos va a llevar a una vida santificada. Te digo personalmente, el servir a Dios te va a mantener tan ocupado en la obra del Señor que no vas a tener mucho tiempo para poder estar pensando y cediendo esta carne podrida, muerta al pecado. El servir a Dios como un instrumento, como un dulos, como un esclavo de la justicia, te va a traer la santificación cada día y la vida eterna. Dice entonces en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es lo que recibimos cada día por su gracia. La vida eterna la hemos recibido y Él nos va santificando día con día por medio de su Espíritu Santo y de su palabra. Pero el diablo también es buen pagador y dice que de la manera que Él paga es con la muerte.
Y haz de cuenta que estás tú en el tribunal o en la Suprema Corte de Justicia Celestial. Estás sentado en el banquillo de los acusados. Y está el juez, nuestro Dios. A un lado está el acusador de los hermanos, el que nos acusa de día y de noche. Y estás en el banquillo de los acusados y el acusador le dice al juez: Pancho hizo esto, y Pancho pecó de esta manera, y Pancho hoy pecó otra vez, y Pancho ya pecó otra vez, y mira lo que hizo, y mira lo que está haciendo, y acusándonos constantemente de día y de noche. Y el juez tiene que dar el veredicto, y el primer martillazo veredicto que dice: culpable. Pancho es culpable. ¿Cuál va a ser la paga? Pues es el acusador de los hermanos, mentiroso desde el principio, Satanás, el diablo, pero a Dios no puede mentirle porque Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Se pone Pancho de pie para recibir lo que va a ser el pago final de su pecado, porque es culpable. Dice que la paga del pecado es la muerte, y está a punto de dar el veredicto final. Y dice, el veredicto final va a ser la muerte. Está a punto de darlo cuando de repente se para tu abogado. Dice el apóstol Juan: hijitos míos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué tenemos que hacer? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y su sangre nos limpió, nos limpia y nos limpiará perfecto, presente participio de toda maldad. Y se levanta tu abogado, se pone delante del juez, tú estás atrás, y le dice: le recuerdo, señor juez, que estas marcas en mis manos, esta marca en mi costado, esta marca en mis pies, le enseñan que yo he tomado todo el pago que le pertenecía a Pancho, el cual es la muerte. Y en ese momento se da el veredicto final y dice: justificado, justificado, justo por medio de la fe. ¿Qué tuvo que hacer? Nada, solamente creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Es todo lo que tuvo que hacer. Pero no solamente eso. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 22, que ahora Él nos ve santos, puros, inmaculados y sin mancha delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la santificación. Hemos sido justificados y somos santos y estamos siendo santificados día con día por la gracia de Dios. Quiero cerrar con la escritura. Ahora somos libres para servir a la justicia. Siguiente diapositiva, por favor, Chava. Quiero cerrar con esta escritura preciosa y con esto cerramos este sermón. Dice San Juan capítulo 17, versículo 14 al 19. Apúntalo, por favor, subráyalo, que lo tengas presente cada día. Es nuestro Señor Jesucristo orando, intercediendo por nosotros en San Juan 17. Mira lo que dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿Sabes en qué? En la verdad. Oramos, nos ponemos de pie. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, bendito Dios, por tu verdad, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos santifica día con día, Padre. Gracias por la grande oportunidad que nos da, Señor, de poder presentarnos delante de ti, santos, puros y sin mancha, Señor, delante de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Gracias por la justificación que fue tan solamente por creer en esa forma de doctrina, Señor, que se nos fue entregada, Señor. Hoy, Señor, estamos aquí sabiendo, Señor, que muchas veces fallamos, que muchas veces, Señor, esta carne está inclinada al pecado, Padre. Pero sabemos también que ese cuerpo está muerto y que ese cuerpo muerto ya no tiene cómo enseñorearse, Señor, la muerte de Él. Que el pecado verdaderamente, Señor, ya no tiene potestad sobre nosotros, porque hemos sido libres al pecado, Señor, pero también hemos sido libres para servirte, libres para poner, Señor, nuestros miembros cada día en servicio a ti, mi Señor. Señor, sabemos que algunos de nosotros
a veces estamos gateando, Señor, que estamos batallando con ese pecado, que tal vez, Señor, nos sentimos miserables muchas veces porque decimos, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo fallando? Señor, sabemos que tú tienes el control en tu gracia y sabemos que tenemos la oportunidad de venir cada día en un arrepentimiento genuino, Padre. Hoy te ruego, Señor, por los que están decaídos, Padre, por aquel que te ha fallado, Señor, por aquel que se siente desanimado, triste, agotado del pecado, Señor. Padre, ayúdales, Padre, ayúdanos a reconocer que nuestro cuerpo viejo, Señor, nuestra vieja naturaleza está muerta, pero que ahora estamos vivos y resucitados juntamente con Cristo para vivir, Señor, para vencer, para servirte, Señor. Gracias por tu palabra que nos santifica día con día, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Te quiero poner un reto solamente en este día rapidito, una invitación. Tal vez estás batallando todavía con algunas cosas de pecado en tu vida. Solamente quiero darte la invitación y practicarlo juntos. Tal vez, mira, agarra 3 cosas, 3 cositas, 3 partes en las que dices, sigo fallando en esto, sigo cayendo en esto, sigo pecando en esto, sigo tropezando en esto. 3 de ellas, escógelas esta semana y ríndelas al Señor. Rinde tus miembros al servicio de la justicia y preséntate delante de Él y dile con toda confianza, Padre, estoy batallando con esto, siento que ya no puedo más, ya me cansé de caer. Pero date cuenta de algo, que tu cuerpo viejo está muerto y que ahora eres vivo, estás vivo y eres libre para servir al Señor. En el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 29, versículo 20, cuando un sacerdote se consagraba, se le ponía todo el aceite de la unción, se revestía del vestimiento de justicia sacerdotal, se tomaba la sangre de la expiación, se le ponía en la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el pie derecho, para que todo lo que oiga mi oído sea consagrado al Señor para su gloria, para que todo lo que toque mi mano sea consagrado al Señor para su gloria, para que todo donde vaya mi pie sea consagrado al Señor para tu gloria. Te invito en esta semana a que puedas consagrarte en esa santidad al Señor y vivir como uno vivo de entre los muertos.